Bueno, tenemos delante a Javier de Felipe, que como antes lo citaba Chris, es una persona también importante dentro del HB Project, porque es el director de uno de estos 12 grupos, de estos 12 subproyectos que ha indicado en su presentación Chris Ebel. En particular es el que lleva la responsabilidad del subproyecto 1. Os explico quién es Javier de Felipe. Javier de Felipe es doctor en biología y especialista en el estudio microanatómico del cerebro. Entre los premios y distinciones recibidas destaca el Krieg Cortical Kudos Award en 1999, que le otorgó el Cajal Club de los Estados Unidos, todas ellas relacionadas por su contribución a la estructura de la corteza cerebral. Es también, así como la cátedra de Santiago Ramón y Cajal y la Cajal de la Academia de Ciencias de México, otro premio que viene de México, y el nombramiento de miembro honorario de la Asociación Americana de Anatomistas en el 2013, en reconocimiento a sus logros excepcionales en el campo de las ciencias anatómicas. Asimismo, Javier Felipe es el director, como decíamos antes, de su proyecto 1 del Mouse Brain Organization y es miembro de la Science and Infrastructure Board del Human Brain Project. Y, por último, tiene colaboraciones también con la NASA en las investigaciones sobre el efecto de los vuelos espaciales sobre el cerebro. Pues adelante, Javier, cuando quieras. Bien, muchas gracias. Es un honor y un placer participar en esta primera reunión de industrial, que ya desde el principio también estaba interviniendo para desarrollarla. Bien, voy a empezar con estas en palabras bellas de Cajal. Cuando empezó a estudiar el cerebro, decía: sentía yo entonces vivísima curiosidad, algo novelesca, por la enigmática organización del órgano del alma. Conocer el cerebro, nos decíamos en nuestros entusiasmos idealistas, equivale a averiguar el cauce material del pensamiento y también de cómo somos capaces de crear estas magníficas miniaturas, escribir música, pintar. Todo esto es un producto de nuestro cerebro, inventar objetos. Como ya ha dicho antes Chris Ebel, nosotros somos nuestro cerebro, y por eso el estudio del cerebro no solamente es importante desde el punto de vista filosófico también, porque es lo que nos hace ser, sino también porque cuando se altera da lugar a enfermedades tremendas, como es la enfermedad de Alzheimer, la demencia, la esquizofrenia, epilepsia, depresión, etcétera. Por eso, uno de los principales objetivos de la neurociencia es tratar de conocer cuál es el diseño de los circuitos del cerebro y cómo estos circuitos dan lugar al comportamiento y cómo se alteran las enfermedades. Es decir, tenemos aquí una máquina súper sofisticada, no conocemos el diseño, tenemos que saber cómo se ha construido, cómo está hecho, y eso es uno de los grandes temas. Cuando vemos una imagen como esta, la retina se estimula y a partir de aquí empieza a haber una serie de un viaje al interior del cerebro a través de un sistema de fibras increíblemente complejo. Y aquí ocurre algo que es súper importantísimo y un gran misterio, es que está formado por miles de millones de neuronas que forman como un bosque, y estas chispas que estamos viendo aquí, estas conexiones, son las que generan la cognición y lo que es nosotros, el comportamiento. Claro, el gran misterio es cómo ocurre esto en nuestro cerebro. Este es el gran misterio. ¿Por qué es tan difícil? Es difícil por la enorme complejidad que tiene, ya se ha dicho muchas veces, pero es que es el gran desconocimiento que tenemos sobre cómo se ha diseñado el cerebro, y eso es uno de los grandes objetivos del proyecto, como veremos a continuación. Por otra parte, no se ve muy bien, pero uno de los grandes intereses, cuando yo empecé a estudiar el cerebro y me llamaron para colaborar en estos grandes proyectos, no sabía por qué había tanto interés por la industria. Y resulta claro que nuestro cerebro, el consumo de energía es tan solo de 12 vatios, es como una pila, una batería, una bombilla de bajo consumo, mientras que un superordenador como este que tenemos en CERVIMA, en la Universidad Politécnica de Madrid, consume 154.000 vatios, que cuesta cientos de miles de euros su mantenimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro cerebro? ¿Por qué es tan eficaz? ¿Qué trucos hace los algoritmos que hacemos para resolver problemas tan importantísimos como es la interacción con el medio ambiente, etcétera, ¿no? Y así, esto es
lo que es el cerebro, sencillamente, está formado por unos pocos elementos, unas células de proyección, unas células interneuronas, hay vasos, hay fibras y hay células gliales, y eso es todo. Pero claro, esto parece muy sencillo cuando lo pones en un cuadro como este. Entonces, el gran desafío es cómo estos elementos se conectan entre sí en distintas partes del cerebro y cómo estas conexiones dan lugar a una organización funcional para que funcione en nuestro cerebro. Y así surgió el Human Brain Project como uno de los grandes objetivos del estudio del cerebro. Hay muchos científicos que estudiamos el cerebro, por supuesto, pero la idea de aquí es el abordaje interdisciplinar, es la combinación, como ya ha comentado Isabel, del abordaje interdisciplinar. Y así, ahora mismo empezamos con 140 laboratorios, hay más de 80 instituciones, 23 países, ahora creo que somos unos 1000 científicos, y en cada uno de estos sus proyectos tenemos una acción concreta, pero la idea es la colaboración interdisciplinar, y eso es muy difícil, pero que es importantísima, porque es añadir valor a las colaboraciones. Eso es lo que tenemos que hacer, es decir, avanzar en el estudio del cerebro gracias a las colaboraciones. Bueno, esto voy a pasarlo rápidamente. Yo fui uno de los fundadores del proyecto también con Henry Makran. Empezamos en el año 2000, creo que fue en el 2009 o el 2008 empezamos a prepararlo, y ahora ya estamos aquí, que es un poco una pesadilla porque es tremendo el trabajo. Y ahora mismo nos encontramos en esta fase, en la segunda fase del proyecto. Esto no lo voy a pasar porque ya ha hablado Isabel. Y simplemente voy a hacer un hincapié en que existen tres grandes pilares. Uno es el de la medicina, que es para avanzar en el estudio del diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. Otro es la neurociencia, el avance de la neurociencia, mediante el desarrollo de nuevas herramientas. Y el otro es la computación. Y esto parece sí un poco extraño, mezclar todo esto, pero es fácil. Bueno, esto es también la estructura. Como ya he dicho, es muy compleja. Los neurocientíficos formamos parte de este pilar. Hay 4 grandes subproyectos. Yo lidero este, y luego está otros 3 más, y luego es un sistema que estamos ahora todavía mejorando cada vez más, ¿no? Bien, esto también lo ha comentado Isabel, así que lo pasaré. Y existen las plataformas, 6 plataformas, que una es la de simulación del cerebro, la otra es la neurorobótica, la siguiente es la neuroinformática, medical informatics, la computación neuromórfica y el análisis con superordenadores. Y entonces ahora lo que había, bueno, estas son publicaciones que hemos hecho en el año 2016, que no solamente es desarrollo tecnológico y estudio del cerebro, sino también producción científica. O sea, es uno de los productos. Pero ahora voy a hablar rápidamente de por qué es importante desde el punto de vista científico, yo como anatomista, por qué es importante estar metido en un proyecto de estos y cuál es la labor que hago yo y hacemos. ¿Por qué hacemos el ratón cuando hablamos del cerebro humano? Entonces ahora lo que hacemos es una comparación entre los mamíferos, entre el ratón y el hombre, para tratar de comprender qué es lo que nos hace ser humanos. Nuestro cerebro no es un cerebro grande de ratón, pero tenemos muchas cosas comunes que son comunes a todas las especies y otras que nos hacen distintos. Entonces lo que tenemos que identificar qué es aquello que nos hace distintos y qué es aquello que nos hace que es común. ¿Y por qué? Porque hay por razones obvias, hay muchos datos sobre el cerebro humano que no se pueden obtener por razones éticas. Y por tanto tenemos que saber cuáles son los circuitos, los fármacos, los sistemas que son evolutivamente se conservan a lo largo de la evolución para poder luego utilizarlos para extrapolarlos al cerebro humano. Y también hay que tener cuidado porque hay elementos de esos circuitos que son únicos del ratón, por ejemplo. Entonces, claro, estudiar algo que es único para un ratón o para un perro, por ejemplo, no interesa para el Human Brain Project. O sea, estamos buscando aquellas cosas que puedan ser extrapolables al cerebro humano y que por tanto puedas manipular y así comprenderlo mejor, porque si no sería imposible avanzar en el estudio del cerebro humano. Por eso
En el proyecto el que yo lidero, este año empezamos a hacer estudios comparativos entre el ratón y el hombre, haciendo estudios predictivos, utilizando biopsias, autopsias y cerebros de ratones, y comparamos todo y estamos haciendo una nueva etapa del proyecto. Entonces, bueno, esto va a pasar y ahora voy a explicar por qué es tan importante el tener las tecnologías estas. Gracias a un proyecto de esta envergadura, hemos podido comprar máquinas como esta que se llama el FIBSEN, que es un Focus Ion Beam Scanning Electron Microscope, que permite el estudio tridimensional de las conexiones sinápticas en el cerebro, algo que era impensable hasta hace poco. Y esto es un aparato que vale carísimo y que esto solamente se puede adquirir si tienes fondos adecuados y luego lo puedes compartir con otros grupos. Pero aquí, ¿qué ocurre? Que una vez que ya tenemos esta máquina, que la tenemos en la Universidad Politécnica, aquí vemos las conexiones sinápticas. El problema es que tenemos cientos de imágenes, pero no tenemos ninguna herramienta informática que nos permita identificar lo que son las sinapsis para poder cuantificarlas. Si lo hacemos a mano, tardaríamos años. Entonces, lo que nos hace falta es una herramienta informática que nos analice la imagen. Entonces, para hacer esto, como no existe, pues tenemos que tener ingenieros que desarrollen esas herramientas. Y esto hemos desarrollado una máquina que se llama Spina, que aquí, como veréis, lo que nos hace es ver, bueno, no se ve muy bien, pero lo que se marca aquí son las sinapsis que son excitadoras, inhibidoras, y por primera vez se pueden obtener algo que era impensable hasta hace poco, y es la reconstrucción tridimensional de las conexiones sinápticas. Y esto empezamos a aplicarlo en el cerebro del ratón y ahora ya funciona en el cerebro humano. Y estamos obteniendo los primeros datos, todavía no los hemos publicado, de la distribución tridimensional de sinapsis en el cerebro humano. Y esto gracias al estudio, claro, tenemos en colaboración con ingenieros que ayudan a hacer la parte matemática del análisis de imagen, y luego también ingenieros que nos hagan los interfaces, porque si no, esto nos hace falta una herramienta. Luego, ¿qué hacemos con esto? Pues para esto están luego lo que son las plataformas. Entonces, uno de los problemas que tenemos en la ciencia en general, en anatomía, fisiología, en molecular, es que es todo muy descriptivo. Entonces, decía Sidney Brenner, un premio Nobel, decía que nos estamos ahogando en un mar de datos, pero estamos sedientos por el conocimiento. Tenemos que transformar los datos en conocimiento, ¿no? Y así tenemos datos de todo tipo, pero el problema está cómo integramos todos los datos para luego poder hacer modelos y poder comprender lo que estamos estudiando. Y así hemos desarrollado estamos desarrollando las plataformas que son de simulación del cerebro, en informática, computing en informática y el análisis de alto nivel con computación. ¿Y eso por qué? Pues resulta, y ya voy acabando, que, por ejemplo, la célula piramidal, que es la célula principal del cerebro humano, tiene una estructura que se llaman espinas, como vemos aquí, no sé muy bien, y estas son unos puntos de conexión, cada espina es con un pequeño procesador. Entonces, lo que hacemos es que estas espinas son súper complejas, hay que analizarlas desde el punto de vista molecular, desde el punto de vista bioeléctrico, morfológico, etcétera, y al final creamos un mapa, no se ve aquí muy bien, sináptico, y después esto se integra en un esquema de cómo es un circuito virtual en una neurona, y para comprender esto es imposible entenderlo desde el punto de vista anatómico o fisiológico. Entonces nos hace falta teóricos informáticos que nos ayuden a interpretar los datos y, sobre todo, luego el análisis de estas estructuras que son enormemente complejas y que no es lo mismo una sinapsis que se entienda, por ejemplo, en esta zona o aquí en el efecto de la neurona. Para poder comprender eso nos hace falta un poder computacional tremendo que todavía no lo tenemos. Y por eso el siguiente paso, lo que estamos haciendo es la integración en superordenadores. Entonces, claro, ahora mismo no tenemos a lo mejor todavía esas herramientas. Ayer en Málaga estamos reunidos y estaba hablando yo con Cargen, que es el que lleva la parte de computadores neuromórficos. Y ahora lo que vamos a hacer es cómo hacemos los que hacen los modeleros, ¿no? Con las espinas, qué fórmula vamos a poder integrar en ese ordenador para crear un ordenador que simule una célula piramidal y poder comprenderla. Y así, hablando rápidamente, me mando que tengan muy poco tiempo, 18 minutos, es lo que consiste el proyecto. O sea, desde el punto de vista
O sea, la idea al final no es una simulación de un cerebro, crear un cerebro de Frankenstein, no. Lo que queremos es desarrollar herramientas para avanzar en el estudio del cerebro, y la colaboración con la industria es fundamental. Aquí veo una oportunidad enorme, puesto que, como ya digo, cada vez que tocamos algo nos hace falta un desarrollo tecnológico, y lo que estamos haciendo es avanzar en todo. O sea, cuando tenemos datos, tenemos miles de datos, pero hay que desarrollar herramientas informáticas para analizarlos. Cuando quieres visualizar algo, no existen herramientas, hay que desarrollar herramientas de visualización, que esas herramientas te valen para otras muchas cosas. Y al final lo que estamos utilizando, por ejemplo, ahora mismo utilizamos unos sistemas de análisis de los árboles dendríticos que se utiliza, por ejemplo, en genética de vegetales que desarrollan las plantas para ver cómo son las raíces, que no tiene que ver nada con lo nuestro, pero nos sirve de inspiración. Y por eso es un proyecto extraordinariamente importante, porque es el abordaje interdisciplinar y cómo desarrollar esas cosas, ¿no? Es muy difícil, ya lo sé, somos muchos, es muy difícil cuando al principio hablar con especialistas en superordenadores, otros son neuromórficos, yo soy anatomista. Si yo hablo de axones o dendritas, no saben lo que estoy hablando, y si ellos me hablan de otra cosa, tampoco sé lo que hablamos, y por eso esa es la idea. Ya después de 5 años que llevamos juntos, nos empezamos a entender y todo va muy bien. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Javier. Ya veo que a los anatomistas del CSI les queda mucho camino por recorrer todavía. Vamos a dar paso ahora al neurólogo Justo García de Llévenes. Os introduzco a Justo García. Ha sido coordinador de docencia y coordinador del Grupo de Neuroquímica y Neurofarmacología de la Sociedad Española de Neurología. Vicepresidente primero y presidente posteriormente de esta sociedad. Presidente de la Asociación Neurogenes, miembro del Comité Ejecutivo de la Red Europea de Huntington y de la Acción Europea COST sobre la distonía, coordinador del área de Huntington de la Red de Investigación Cibernet. Ha sido promotor de la Asociación Española Parkinson España, de la Asociación de Corea de Huntington de España y la Asociación de la Lucha contra la Distonía en España. También promotor de la Declaración de Madrid en febrero del 2000, donde se estableció un catálogo de aspiraciones del paciente con enfermedades neurológicas. Y finalmente es director del Plan Estratégico Nacional para el Tratamiento Integral de las Enfermedades Neurológicas. Justo nos va a hablar sobre el impacto de HBP sobre el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades neurológicas. Cuando quieras, Justo. Buenos días a todos. José Miguel, muchas gracias por la introducción. Me agrada mucho estar aquí, pero soy un clínico, soy una rara avis, un clínico en medio de gente que tiene otros intereses y otra formación. Y en ese contexto, pues se me ocurrió pensar que quizá lo que yo podría ofreceros es un ejemplo de alguna enfermedad neurológica y que veáis un poco la complejidad que tiene y por qué es necesario, en ese contexto, por qué es necesario enfoques como el del Human Brain Project. Este es el índice de mi presentación. Básicamente lo que quiero es describiros brevemente cómo está cambiando la metodología de la investigación, sobre todo en la clínica humana. En segundo lugar, poneros un paradigma de un par de enfermedades para que veáis eso desde el punto de vista práctico. Yo había seleccionado 2 enfermedades que pueden parecer muy diferentes, una la enfermedad de Huntington y otra la enfermedad de Parkinson. Y por último, quería ya brevemente, en mi última diapo, presentaros algo así como las limitaciones y los problemas que tenemos que resolver de acuerdo con el modelo de investigación más reciente. Cuando yo era un investigador joven, nosotros teníamos una forma de investigar en la que el elemento fundamental era la hipótesis, o sea, uno formulaba una hipótesis de trabajo. Por ejemplo, una hipótesis de trabajo puede ser: la apatía se debe a una disfunción del sistema dopaminérgico mesolímbico. Punto. Y una vez formulada esa hipótesis, uno buscaba cuáles eran los métodos y las herramientas con los cuales esa hipótesis se podía probar o rechazar. Pero esta forma de investigar, un investigador tiene una idea y esa idea intenta demostrarla con unos medios, ha cambiado radicalmente
Y el cambio, fundamentalmente, no ha sido un cambio que haya ocurrido de la noche al día, pero yo creo que si tuviéramos que fijar un momento determinado, el cambio es el Human Genome Project, el proyecto de la genética humana. Este proyecto, el proyecto de la genética humana, es un proyecto que fue rechazado por la comunidad científica de los Estados Unidos y que se llevó a cabo por la determinación del Departamento de Energía. Sí, cuando los grandes popes no consideraban que fuera razonable ponerse a secuenciar todo el genoma humano y que eso a dónde nos iba a llevar. Y sin embargo, nos ha llevado a una serie de progresos enormes, hasta el punto de que, por ejemplo, pues en los últimos 10 o 15 años se han encontrado en el terreno en el que yo me muevo de enfermedades neurodegenerativas, se han encontrado las causas genéticas de alrededor de 600 enfermedades. Y ha dado pie a muchísimos descubrimientos. Entonces, el modelo de investigación tradicional es un modelo en el que la hipótesis es el punto de partida, quienes lo ejecutan es un investigador o un grupo de investigadores, generalmente pequeño. Los sujetos de investigación son unos pocos pacientes y la publicación está limitada a los datos más interesantes, generalmente positivos, los datos negativos casi nunca se publican, y en función de una competición por espacio en la mayor parte de las revistas internacionales. Pero lo que nosotros nos vamos a enfrentar en el futuro es que el punto de partida no es la hipótesis, sino es un dato que se ha obtenido de alguna manera y que está ahí, que está accesible para los investigadores. El agente investigador no es un grupo concreto, sino que es un consorcio multicéntrico y muchas veces multinacional formado por centenares o millares de investigadores. Generalmente estamos tratando de datos obtenidos en millares de enfermos y no solo enfermos, sino que en individuos con distinto riesgo de enfermedad, de lo cual intentaré hablar luego, para poneros un ejemplo. Y por último, todos los datos están en la web, no se publican en una revista, o si se publican en una revista, vale, en la revista se publica lo que sea, pero los datos no están pendientes de que un señor esté suscrito a esa revista o de la que la biblioteca de su hospital se lo pueda proporcionar, sino todos los datos están en la web y están dispuestos para quien quiera utilizarlos. Y para mostrar lo que acabo de decir, lo que acabo de decir es toda mi presentación, ¿de acuerdo? O sea que prácticamente no voy a decir nada más. Lo único que voy a hacer es poneros algunos ejemplos en un par de enfermedades, si me da tiempo, si no, con una de ellas probablemente pueda ser suficiente, que son la enfermedad de Huntington y la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Huntington es una enfermedad que fue descrita por este señor, George Huntington, en el año 1872. Era un médico de Nueva York que había visto con su padre, que también era médico, una serie de familias con una enfermedad que se caracterizaba por ser hereditaria, por tener una serie de trastornos motores, por deterioro cognitivo y por cambios de carácter y trastornos psiquiátricos. Este hombre se va a trabajar a Ohio, pide que se le admitan en el Colegio de Médicos de Ohio y le dicen, vale, de acuerdo, admitido, pero nos tienes que contar una historia de algo que tú conozcas. Y entonces le cuenta lo que él había visto con sus padres. Y si eso se publica en una publicación que es media hoja, la Gaceta del Colegio de Médicos de Ohio. Pero están todos los datos importantes sobre esa enfermedad. Esa es una enfermedad que se caracteriza, como hemos dicho, por trastornos cognitivos, psiquiátricos y motores, de los cuales el corea es el más notable, pero no el único. Es una enfermedad rara, aproximadamente 1 cada 100.000 habitantes, 10 cada 100.000 habitantes, perdón, me he equivocado aquí. Generalmente tiene un inicio en la edad adulta, pero puede empezar en cualquier edad de la vida, cuanto antes empiece más grave es. Y se caracteriza porque hay una atrofia de ciertas estructuras del cerebro. Este sería un cerebro de un paciente con enfermedad de Huntington y este sería un sujeto normal, y como veis hay una dilatación de esta estructura que es el ventrículo cerebral y hay una atrofia de este núcleo que se llama el núcleo caudal. Y si lo miramos en el microscopio vemos que hay una pérdida de neuronas en el cerebro del paciente con enfermedad de Huntington y una conservación de neuronas en el cerebro del sujeto normal. Pero esto que veis aquí teñido, estas marcas marrones, es una inmunotinción
a una proteína, que es la proteína mutada en esta enfermedad, que se llama la enfermedad de Huntington. Y aquí viene la primera paradoja que nos tenemos que plantear y que nos estamos planteando, y es: si la huntingtina, la proteína mutada, está en todo tipo de células del cerebro, en todas las células del cerebro, ¿por qué unas mueren y desaparecen? ¿Y por qué otras, que se tiñen con la huntingtina, tienen la huntingtina, por qué no se mueren estas células? Ahora veremos un poco, intentaré desarrollar un poco esa pregunta. También quiero deciros que hay múltiples metodologías de neuroimagen que nos dan información sobre esta enfermedad in vivo. Puede ser que hagamos una resonancia en la cual veremos esto, veremos la atrofia cerebral. Puede ser que hagamos una espectroscopia con resonancia, en lo cual seremos capaces de medir el estado energético de esas células. O puede ser que utilicemos un trazador, en este caso, por ejemplo, para receptores de dopamina, con lo cual veremos un determinado tipo de células, las células espinosas de mediano y pequeño tamaño del estriado, que son las que tienen los receptores de dopamina que están desapareciendo. Preguntas. ¿Cómo podemos nosotros avanzar en el estudio y en el tratamiento de esta enfermedad? La primera pregunta sería: ¿por qué unas neuronas mueren y otras no? Sabemos que no es por la huntingtina, porque todas la expresan. ¿Por qué unas mueren y otras no? Y hay varias posibilidades. Una es que sea el tipo de células. Las neuronas no son todas iguales. Tienen distinta morfología, como Javier ha contado ahora. Entonces, las que aquí están muriendo fundamentalmente son células pequeñas y espinosas. Puede ser que sea por esa morfología celular, puede ser que sea porque esas células tienen receptores de glutamato, puede ser porque esas células tienen GABA y otros neurotransmisores, puede ser porque esas células consumen mucha energía, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la huntingtina mutada produce una serie de efectos patológicos. Por ejemplo, disminuye la producción de factores tróficos, se acumula y se deposita, interactúa con los receptores de glutamato, interactúa con canales de calcio, tiene toxicidad sobre las mitocondrias, activa unas proteínas de muerte que se llaman caspasas y se agrega. De todos estos elementos tóxicos que la huntingtina produce, la huntingtina mutada produce, ¿cuál es el decisivo? ¿Cuál es el primero? A la hora de empezar el tratamiento de una enfermedad deberíamos identificar cuál es el primario y cuáles son los secundarios y atacar el primario. ¿A qué se debe esta enfermedad? Pues esta persona que tenéis aquí arriba es Nancy Wessler, es una hija de una paciente huntingtoniana y cuando estaba ella, por lo tanto, tiene 50% de posibilidades de tener la enfermedad y la ha desarrollado, pero antes de desarrollar la enfermedad fue capaz de congregar a un equipo multinacional e irse desde los Estados Unidos hasta Venezuela, en donde hay una familia, al lado del lago Maracaibo, una familia que tiene alrededor de 1.200 pacientes afectos por la enfermedad, dentro de un total de unos 5.000 miembros de la familia. Entonces, Nancy Wessler llevó ese grupo internacional para estudiar a sus pacientes a cabo de unos cuantos años. Obtuvieron sangre de ellos, la llevaron a la Universidad de Harvard y se hizo el análisis molecular. El análisis molecular reveló que había una mutación en un gen de una proteína que se llamó la huntingtina, que está en el cromosoma 4. Y lo que ocurre con la mutación, lo que ocurre es que es una secuencia de un triplete CAG, citosina, adenina, guanina, 3 nucleótidos, y ese triplete está repetido un número de veces que en la población normal es por debajo de 30 y en la población con Huntington es por encima de 39. De tal manera que si una persona tiene más de 39 repeticiones de ese triplete CAG y vive una esperanza de vida normal, va a desarrollar la enfermedad. Si tiene menos de 30, en principio, no tendría ningún problema. Si tiene entre 35 y 40, ahí tenemos dudas, probablemente depende de lo que la persona viva, más otros elementos que se han ido identificando en los últimos años. Y si está entre 30 y 35, lo más probable es que no padezca la enfermedad,
pero cabe la posibilidad de que transmita una expansión un poquito más larga a uno de sus hijos, a alguno de sus hijos, y que el hijo esté afecto. O sea que esto es lo que sabemos de esta enfermedad. Y también sabemos que la enfermedad es tanto más grave y empieza antes cuanto mayor sea la expansión. De tal manera que aquí ven que, por ejemplo, un señor con 40 repeticiones pues suele empezar aproximadamente hacia los 55 años de vida, mientras que un señor con 66 repeticiones pues empieza antes de los 20 años y generalmente no llega a ser reproductor. Pero fíjense en una cosa, es el señor que tiene 40 repeticiones, de promedio empieza a los 45 años, pero puede empezar tan tarde como los 68 y tan pronto como los 31. De tal manera que si la determinación es tan pequeña en base al número de tripletes, tiene que haber otros elementos que jueguen un papel en la aparición de la enfermedad y la agravación de la misma. Y se han ido identificando en grandes estudios con series muy largas de pacientes, y aquí es donde está la idea, el mensaje que yo quiero dejar es: necesitamos muchos datos, necesitamos muchos pacientes, necesitamos otra forma de investigar distinta a la que se ha utilizado de manera tradicional. Se ha visto, por ejemplo, que la longitud del alelo corto, porque en la enfermedad de Huntington tenemos dos alelos del gen mutado, uno del gen mutado y otro del gen normal. El alelo corto tiene un peso sobre la aparición de la enfermedad. Luego, en otros dos cromosomas, en el cromosoma 8 y en el 15, hay una serie de genes, o de locis, porque no han sido identificados los genes, hay una serie de locis en los cuales determinados polimorfismos pueden cambiar la expresividad de la enfermedad. Y por último, sabemos que en función de los procesos de reparación del ADN, también se puede cambiar, tienen una cierta influencia sobre la aparición de la enfermedad. Y la pregunta es, ¿y hay algún elemento ambiental que pueda cambiar la enfermedad? Porque nosotros, desde el punto de vista terapéutico, los clínicos, esto nos interesa mucho, que haya otros genes que modulen la enfermedad, porque eventualmente si hay otros genes que modulen la enfermedad y nosotros conocemos qué es la función de esos genes, podemos diseñar fármacos que modulen esa función de esos genes y podríamos cambiar la enfermedad. Pero los agentes ambientales los podemos cambiar inmediatamente. Y por ejemplo, este es un estudio que hizo este caballero de aquí, que se llama José Luis López Sendón, que fue colaborador mío durante muchos años y que ahora está al frente de la unidad de Huntington en el Hospital Ramón y Cajal en Madrid. Nosotros, en el año 2004, pusimos en marcha una especie de idea parecida a la del Human Brain Project, pero específicamente dedicado a la enfermedad de Huntington. Y es que creamos una red europea de enfermedad de Huntington, el HD European Network, y esta organización fue capaz de, utilizando un protocolo único y obteniendo muestras biológicas de todos los pacientes, poner en una base de datos disponible electrónicamente los datos clínicos y los datos moleculares de alrededor de 15.000 sujetos con enfermedad de Huntington en toda Europa. Empezamos en el año 2004 y hacia el año 2012 ya estaban los 15.000 sujetos metidos. Entonces, en un momento determinado, por ejemplo, pues se planteó la historia de ¿qué hacemos con tanto dato? Porque se había invertido mucho dinero, se había coleccionado mucho dato, pero no se habían sacado publicaciones científicas, no se había sacado ninguna rentabilidad. Y en un momento determinado, yo estaba en el comité directivo de la red europea y en un momento determinado se nos planteó, tenemos que sacar publicaciones y tal. Y yo le dije a Bernard Lambermayer, que era el jefe de esto, bueno, aquí podemos sacar publicaciones varias a la semana, ¿no? Con la cantidad de datos que hay. Y la que a mí se me ocurrió en aquel momento hacer era una cosa tan sencilla como: ¿el nivel educativo tiene algún papel en la progresión de la enfermedad? Y para saber eso, había datos de que la enfermedad de Alzheimer les ocurría, había datos de que en ratones con mutaciones similares a las de la enfermedad de Huntington, o sea, en modelos en ratones con enfermedad, el entrenamiento, el criarse los ratones en lo que se llama un medio enriquecido desde el punto de vista cognitivo, retrasaba la aparición de la enfermedad.
Entonces lo que hicimos fue una cosa tan sencilla como pedir a la base de datos que nos mandara datos. En aquel momento teníamos 1.500 pacientes en la base de datos, y que nos mandara los datos de 1.500 pacientes, fundamentalmente diciéndonos a qué edad había empezado la enfermedad, cuántos tripletes tenían y qué nivel educativo habían alcanzado los sujetos y cómo estaban en distintas escalas que nosotros utilizamos para medir la gravedad de los síntomas. Y entonces José Luis determinó que dividiendo esa población en dos grupos, uno, los que habían superado el nivel de enseñanza media y dos, los que no lo habían superado, resultaba que los que habían superado el nivel de enseñanza media iban en el desarrollo de los síntomas como si la enfermedad hubiera empezado un año detrás. O sea, estaban un año mejor, por decirlo de alguna manera, estaban mejor tanto desde el punto de vista motor como desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista emocional o desde el punto de vista de la capacidad funcional total. Aquí quiero que vean que en la escala motora, el verde, son los que tienen más de 10 años de educación, tienen menos trastorno motor. Y aquí el verde, que son los que han estudiado más de 10 años, tienen una mayor capacidad funcional. O sea, el que está invertido es que el significado de las dos escalas tiene que ver con eso. Y, por ejemplo, otro elemento importante esto son los ensayos clínicos. Nosotros hicimos varios ensayos clínicos que hubieran sido imposibles si no hubiéramos estado trabajando en network, porque en una enfermedad rara con una prevalencia de 10 por 100.000 habitantes es muy difícil que un grupo determinado, es imposible que un grupo determinado de un hospital tenga suficientes pacientes razonablemente homogéneos en un nivel de enfermedad como para poner cientos de pacientes en un ensayo que vaya a durar varios meses o un año. Entonces, nosotros utilizamos un producto, la pridopidina, que es un agonista parcial de los receptores de dopamina, sintetizado este producto por mi maestro, el profesor Arvid Carlsson, que es el Premio Nobel de Medicina del año 2000, y entonces utilizamos este producto, y este producto se demostró que era el primer fármaco que tenía un efecto global sobre la enfermedad de Huntington. Pero cuando miramos aquí los resultados totales, al cabo de un cierto tiempo, verán que los tratados con una dosis de pridopidina de 90 miligramos al día, 45 dos veces al día, verán que se diferencian claramente de los tratados con placebo y de los tratados con una dosis inferior. Pero sin embargo hay una gran variabilidad. Entonces, un estudio de estos, nosotros necesitamos saber qué es lo que condiciona esa variabilidad. ¿Por qué se produce esa variabilidad? ¿Tienen características farmacocinéticas distintas? ¿Es que metabolizan el fármaco de manera diferente? ¿O es que tienen polimorfismos de receptores de dopamina distintos, de tal manera que estos receptores son más sensibles? ¿O otro sitio donde actúa el producto, que son los receptores de glutamato, está cambiando? Voy acabando, ¿no? Vale, pues entonces me voy a saltar la parte de Parkinson y llego a la última diapositiva, ¿vale? Porque al fin y al cabo lo que os iba a contar es muy parecido a esto. Problemas que tenemos con esta metodología de investigación. Cuando dejamos al investigador aislado y nos vamos al network, ¿qué problemas tenemos? El primer problema que tenemos es el concepto de enfermedad. ¿Quién es enfermo? ¿Y quién es sano? Porque antes lo teníamos muy claro. Un señor tiene síntomas, viene a la consulta, le examinas, le haces un test molecular, de acuerdo, es un enfermo. No tiene síntomas, le haces el análisis molecular, no tiene la mutación, es sano. Pero ahora nosotros tenemos sujetos que clínicamente están normal, pero tienen la mutación, tienen 20 años, y nosotros sabemos que en principio, en función del número de tripletes que tienen y las características, a los 40 años van a estar enfermos. ¿Cuándo empiezan con la enfermedad? ¿Cuándo podemos decir que empiezan con la enfermedad? Porque el inicio depende de la sensibilidad de los procedimientos que nosotros utilicemos. En una consulta normal de 10 minutos, el paciente puede ser normal. En una consulta detallada de un día entero,
con pruebas neuropsicológicas detalladas, esa persona puede cambiar el estatus y puede tener alteraciones que no sean suficientes para considerarle como enfermo, pero tampoco normal. El segundo elemento es el permiso de utilización de datos. Los datos están en la web y están al alcance de cualquiera, pero ¿quién puede utilizarla? Ese es un problema que hay que resolver. ¿Cómo proporcionamos el acceso a los datos? Queremos que los utilice la mayor parte de la gente posible, pero hay que tener garantías. Los datos no son de la red, son de los pacientes, pertenecen a los pacientes que los han dado. Muchas veces los pacientes no solo han dado datos, sino que han dado muestras biológicas, han dado sangre. En muchos casos han dado el cerebro. ¿De acuerdo? Luego, tercer problema, ¿cómo vamos a controlar el problema de la utilización de esos datos por entidades con ánimo de lucro? A ver, esto lo financian organizaciones públicas, este tipo de proyectos. Está financiado por organizaciones públicas, ¿no? Está, de alguna manera, hay una donación de datos y de muestras biológicas por parte de los pacientes. Ahora llega un señor cuyo interés fundamental es obtener un beneficio, que es razonable, perfectamente razonable. Pero ese señor, ¿le vamos a dejar que gratuitamente utilice esto que ha sido obtenido con financiación pública y gracias a la generosidad de los pacientes? ¿O le vamos a pedir una contrapartida? Y por último, el último elemento es, tenemos tantos datos con este tipo de estudios, hay tantas diferencias estadísticamente significativas que tenemos que utilizar otro criterio. Y el otro criterio es cómo distinguimos lo que es relevante, lo que es importante de lo que es secundario, ¿no? Otro problema que es muy importante. Y con esto acabo. Gracias. Muchas gracias, Justo. Y para enlazar con tu último epígrafe de esta transparencia tuya, pues probablemente nos viene al pelo que el Francisco Herrera, catedrático del Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de Granada, pues nos dé alguna pista de cómo resolver este tema de datos, los irrelevantes, los confusos y los que nos clarifican, ¿no? Bueno, mientras introduzco a Francisco. Francisco es catedrático de la Universidad de Granada, es en el Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, como decía, ha dirigido 40 tesis doctorales y ha publicado 6 libros y más de 300 artículos en revistas internacionales. Es editor principal de la revista Information Fusion del Elsevier y de la revista Progress in Artificial Intelligence. Sus trabajos han recibido más de 48.000 citas y ha recibido diferentes premios, entre ellos el Premio Nacional Aritmel de la Sociedad SCIE en el año 2010 y, por ejemplo, el último, el Premio Andaluz a la Investigación Maimónides en el año 2014. Francisco nos va a hablar de ciencias de datos y deep learning, neuronas artificiales para aprender. Adelante, Francisco. Muchas gracias, José Miguel, por la presentación y gracias a Ternalia por la organización del evento y por invitarme a estar aquí. Yo voy a hablar brevemente de los primeros modelos computacionales que utilizaron el cerebro como fuente de inspiración para abordar el análisis inteligente de datos. Voy a hablar brevemente de los modelos actuales de Deep Learning, que actualmente es una tecnología emergente en el ámbito de la inteligencia artificial, durante el paradigma con más visualización junto con todo lo que hay alrededor del Big Data. Hablaré brevemente de algunos estudios que estamos haciendo en la Universidad de Granada y terminaré con algunos comentarios sobre el futuro de las tecnologías de la computación gracias al incremento del conocimiento del cerebro, es decir, cómo un proyecto como el actual impactará en las tecnologías de la computación. Cuando hablamos de ciencia de datos, análisis inteligente de datos, realmente existe una larga historia. Deberíamos situarnos en el siglo XVIII con la teoría probabilística de Bayes, con el teorema de Bayes. Si alguien experto en estadística, algún experto conoce la historia. Y a partir de ahí ha habido todo un desarrollo a lo largo de estos siglos en el diseño de técnicas que permitan
analizar, ir más allá de un mero conocimiento puramente estadístico de datos hasta extraer conocimiento. Entramos en la edad de la computación, mitad del siglo pasado, cuando comienza realmente la computación, el origen de la inteligencia artificial, y a finales de los años 80, en los años 90, surge todos los estudios de lo que se conoce como data mining, minería de datos y el desarrollo de tecnología inteligente para análisis de datos. Actualmente el paradigma ha ido evolucionando, hablamos de ciencia de datos como un gran área de conocimiento que integra expertos de inteligencia artificial, matemática, estadística, etcétera, y donde hay podríamos hablar de dos grupos de tecnologías emergentes actualmente, de gran impacto. Hablamos de Big Data, el análisis masivo de datos, y hablamos de Deep Learning como una tecnología específica dentro de ciencia de datos, dentro de Big Data, que está inspirada en el cerebro, en los modelos neuronales, son sistemas artificiales de neuronas, y que actualmente tienen unas aplicaciones inmensas, como mostraré algunas de ellas. El origen de estos modelos neuronales artificiales está justo en la misma época del origen de la inteligencia artificial. Particularmente en el año 43, un par de investigadores, McCullon and Pitts, presentaron el primer modelo de neurona artificial. Daban un modelo en el que matemáticamente querían emular un sistema de neuronas. Era un primer modelo de intento de imitar el sistema nervioso y a la estructura del cerebro, pero obviamente muy diferente en estructura y escala. Una neurona artificial es una unidad en la que vamos a tener una entrada de datos, vamos a tener unos pesos y una modelización de esos datos, una función de activación y una función de transferencia. De modo que cada neurona artificial tiene una entrada de datos, los procesa y una salida. Y tenemos un conjunto, un sistema de neuronas, una red de neuronas que están conectadas y que nos permiten recibir la entrada de datos del problema que queremos analizar, y vamos a tener una salida a partir de tipología del problema, predecir valores de una variable, predecir clases, etcétera, y con un conjunto de técnicas matemáticas de optimización para poder modelar los pesos de esta red artificial, de este gran sistema de neuronas artificiales, que nos permitan al final minimizar el error y, por tanto, dar una solución al problema. Y bueno, para tener un conjunto de algoritmos, y actualmente con la disponibilidad de grandes medios de cómputo, pues tenemos capacidad para entrar en estas redes y realmente actualmente tener resultados bastante importantes. Recientemente, en los últimos 10 años, la evolución de lo que es los sistemas de neuronas artificiales se han plasmado en la línea que se conoce como Deep Learning. Deep Learning ha sido un paso más allá, donde se tiene sistemas de neuronas más complejos, con un conjunto muy grande de capas ocultas, técnicas de optimización, técnicas matemáticas muy potentes, junto con las técnicas de cálculo actuales, y eso nos permite desarrollar todo un nuevo modelo de aprendizaje a partir de los datos, lo que se conoce como aprendizaje jerárquico, y que presenta comportamientos de mucha calidad en muchos ámbitos, particularmente en dominios como visión artificial, audio, etc. Voy a mostrar un ejemplo. Existe un tipo de modelo que se llama autoencoder, un modelo que intenta aprender el concepto de funcionalmente f de x igual a x. La funcionalidad: quiero tener unos datos de entrada y como salida tener los mismos datos, pero procesarlos internamente simulando lo que sería un sistema artificial de neuronas. Y se puede definir que en ese modelo de muchas capas de neuronas artificiales, en un momento yo determino que puedo tener pocas neuronas en una capa y puedo visualizar qué está ocurriendo con esos datos. Y nos encontramos posibilidad de aplicación, por ejemplo, la siguiente. Este es un ejemplo de datos de un problema clásico que se utiliza en la literatura de análisis de datos, un problema de breast cancer, proporcionado por la Universidad de Wisconsin, y es un problema, un conjunto de datos clásico con 561 instancias y 32 atributos de entrada. Lo que se consigue con estos modelos de Deep Learning, de neuronas artificiales, es que nosotros podemos transformar esas 32 variables de entrada que tiene la base de datos para estudiar si un paciente tiene o no cáncer, se pueden transformar en un modelo de tres variables artificiales, que ese sistema neuronal artificial ha ido transformando, y podemos tener una visualización de este tipo, donde podemos tener
en 3D y con 3 variables los pacientes que tienen o están etiquetados con cáncer versus los pacientes sin la enfermedad. De modo que nosotros podemos tener una visualización 3D e identificar cuando llega un nuevo paciente, identificar visualmente cómo las variables asociadas a la analítica de ese paciente se sitúan en ese modelo 3D. Después volveré sobre otro modelo clásico o modelo más conocido, que son las redes convolutivas en el ámbito de Deep Learning. Pero comentar por qué Deep Learning ha tenido en este momento el boom que tiene y realmente es una tecnología de un gran impacto. Me sitúo en una pequeña empresa, startup, que se creó en el año 2011 en Inglaterra por investigadores y estudiosos del ámbito de la inteligencia artificial, entre ellos Demi Hasabi, actualmente el director técnico de la empresa. Y Demi Hasabi, si hay algún aficionado del ajedrez de la sala, no se lo recordará, fue un niño prodigio del ajedrez, junto con Judith Polgar, que fue igualmente una niña prodigio y campeón del mundo. Fue el segundo, con 14 años, el segundo jugador más joven que obtuvo la norma de Gran Maestro Internacional. Posteriormente se dedicó al ámbito de la inteligencia artificial y al ámbito de los modelos neuronales. En el año 2013 publicaron un trabajo su empresa en la que mostraban cómo era posible con modelos de Deep Learning, de redes neuronales complejos, coger los juegos clásicos de Atari y aprender desde cero a partir de ir cogiendo las imágenes de los juegos y aprendiendo el movimiento de un joystick en el caso que hiciese falta, o cualquier tipo de técnica para manejar el juego, y poder aprender automáticamente a jugar desde cero, sin conocimiento previo. Llegaron a presentar logros muy importantes en juegos, algunos como el Breakout, el famoso juego de Atari de ladrillo, donde hay que ir eliminando los ladrillos y en el mínimo tiempo posible eliminar todos los ladrillos de la pantalla. Hay un vídeo muy ilustrativo en internet con el artículo asociado, donde muestran cómo la máquina al inicio no sabe jugar, el sistema inteligente, y la pelota se pierde continuamente, hasta que llega un momento que tiene una destreza mayor que el humano. La empresa DeepMind adquirió bastante, es una empresa, era bastante conocida y adquirió bastante fama, y hubo varios intentos de grandes empresas tecnológicas para adquirirla. Finalmente, en el año 2014 fue Google la empresa que compró a DeepMind. Actualmente el nombre de la empresa es Google DeepMind, y se comentó en la prensa que el precio que pagó en aquel momento, hace 3 años, Google, fue de 700 millones de euros aproximadamente. Desde entonces, DeepMind y Google es una de las empresas que han presentado o están presentando realmente resultados impresionantes con el uso de esta tecnología. El último fue el año pasado. DeepMind ha desarrollado un modelo basado en neuronas artificiales, AlphaGo, para jugar al Go. El Go es un juego ancestral asiático y bueno, pues su complejidad es mucho mayor que el ajedrez, y cuando tenemos modelos computacionales que pueden que juegan al ajedrez o que modelan el ajedrez, y ya en el año 97 teníamos una máquina Deep Blue, un sistema inteligente desarrollado por IBM que le ganó al campeón del mundo, Garry Kasparov. En el caso del Go no teníamos todos los modelos, toda la teoría y los modelos matemáticos que nos permitiesen desarrollar un sistema inteligente, y lo que ha desarrollado DeepMind ha sido todo un modelo de aprendizaje desde cero, entrenamiento continuo jugando al Go. Publicaron un artículo en el que la máquina le ganó al que era campeón europeo, era un asiático nacionalizado alemán. En Corea el Go es el juego de referencia, es como el fútbol en España. El campeón del mundo es coreano, Lee Sedol, y lo que planteó Google al campeón del mundo fue un torneo entre la máquina y el campeón del mundo, con un premio de $1 millón. Hubo unas declaraciones del campeón del mundo en el que prácticamente como que agradecía a Google el regalo del $1 millón, porque bueno, para él y en Asia en particular se considera el juego como algo esencial y que está entroncado con la cultura asiática. Es imposible que una máquina fuera capaz de captar esa esencia
y jugar algo igual. Hablaban que el coreano nacionalizado en Alemania realmente había perdido la esencia de la cultura asiática cuando se vino a Europa. Jugaron 5 partidas, la primera la ganó la máquina, y con lo cual demostraba que iba en serio, y el torneo finalmente fue 4-1 a favor de la máquina de AlphaGo. Y es uno de los muestras actualmente más potentes del potencial de estos sistemas neuronales artificiales para aprender, captar los matices, en este caso un juego que requiere una inteligencia tremenda, y llegar hasta ese nivel. Hay otro ejemplo curioso que quiero mostrar visualmente, el uso de esta tecnología para aprender el concepto, tipo de cómo, de cualquier pintor, la tipología del arte de cualquier pintor, y transformar imágenes en cuadros siguiendo ese arte. Aquí tenemos ejemplo del impresionismo, cómo se puede coger una fotografía de una ciudad y lo que sería la transformación utilizando un cuadro de referencia, aprender el modelo y la transformación. Se puede entrar en internet, existe DeepArt, la empresa, y un portal web donde podemos subir una fotografía y hacer pruebas con este software basado en Deep Learning. Voy a mostrar un ejemplo con Van Gogh, el autorretrato de Van Gogh, cómo el sistema es capaz de aprender la modalidad de Van Gogh, y aquí tenemos un par de ejemplos de cómo se transforman 2 fotografías en lo que sea el estilo de Van Gogh. Arriba a la derecha es mi hijo y abajo mi foto transformada y con el dibujo. Indicar que realmente lo que hace este sistema neuronal es extraer los conceptos del dibujo, utilizar los colores, y con esos colores transformar el dibujo. Por tanto, voy a mostrar unos ejemplos donde si le damos un cuadro, en el caso anterior era un autorretrato, y por tanto lo que nos hace es un autorretrato siguiendo el mismo estilo artístico. Pero si le damos un cuadro en el que hay flores, vemos que al final mi foto acaba teniendo flores en alguna zona donde hay una conexión entre los colores. Pero si le damos un cuadro en el que hay una luna y hay una intensidad importante de rojo frente al resto del color gris, pues observamos que cuando hace la transformación hacia mi retrato, pues tiene que acabar habiendo un punto rojo, y en este caso pues identifica, en mi caso, a la derecha de la oreja como el punto rojo de la luna. Es decir, lo que hace es aprender qué hay dentro de ese cuadro y transformar ese cuadro, conectarlo con una foto que se ve. Pero realmente es impresionante cómo se puede observar. Bueno, aquí tenemos la bibliografía por si interesado en leerla, cómo funciona. Realmente, ¿cómo funciona esto? Estos modelos de redes neuronales convolutivas pues intentan captar, dada una imagen, captar información y la esencia de esa imagen, hacer una transformación jerárquica con información de la imagen. Si le damos, por ejemplo, números, lo que al final obtiene este sistema neuronal artificial es aprender línea y bucle para llegar a transformar los números en unas variables que luego pueda utilizar el sistema para realizar las operaciones que deseemos. En este caso sería clasificar los números. De hecho, dejo esta transparencia un estudio que hemos hecho con distintos sistemas de Deep Learning, de neuronas artificiales, y existe un problema clásico que es una base de datos de MNIST de clasificación de neuromanuscritos, y se utilizan 60.000 fotografías de números manuscritos para aprender y 10.000 para hacer un test. Hemos hecho estudios en los que sobre las 10.000, los modelos con los que estamos trabajando tienen 28 errores. El récord del mundo ahora mismo está en 21, y hemos comprobado que con distintos modelos con los que hemos estado entrenando vemos que hay 13 números que son los que se están repitiendo consecutivamente en los errores. Da la sensación que puede estar realmente el umbral en ese 13, y aquí muestro pues los 13 casos donde los modelos nos dan el error, pero podemos comprobar que realmente el 5 inicial nos da un 3, en el 5 tiene problemas, el 1 nos da un 7, el 9 nos da un 4, realmente es muy difícil pensar que aquí tenemos un 9 porque tenemos la abertura en el dígito, y en algunos otros casos, por ejemplo, aquí tenemos un 2 y es difícil pensar que son 2 parte de un 7 o el último un 6.
Este es un ejemplo de cómo funcionan estos modelos neuronales. Muy brevemente, ¿qué estamos haciendo en la Universidad de Granada? Hay distintos grupos trabajando en estos modelos. Tenemos un grupo de investigación que trabaja en la enfermedad de Alzheimer y está utilizando modelos neuronales, modelos de deep learning, para analizar el enfermo de Alzheimer. Y muy brevemente, un caso de estudio en el que hemos desarrollado, en el que hemos trabajado en la detección de armas cortas en vídeo. Voy a mostrar a continuación un vídeo. Tenemos un modelo de deep learning en el que vamos segmentando la imagen, localizamos dónde hay un objeto y hemos conseguido tener un modelo que entrena a partir de muchas fotos con imágenes, entrenamos al sistema neuronal hasta que nos sea capaz de detectarnos si es un arma frente al no tener arma. Esto lo hemos llevado a la detección en vídeo. Tenemos un modelo que nos permite procesar una imagen en 0,16 segundos, por tanto en un segundo podemos procesar 5 imágenes aproximadamente y podemos dar una alarma si aparece una foto en la secuencia del vídeo, en el tiempo de un segundo en tiempo real. Puede ser aplicado para en cualquier repositorio de internet poder eliminar vídeos con imagen de violencia o en tiempo real, en zonas en las que tuviéramos una instalación con cámara de vídeo, detectar si en tiempo real alguien utiliza un arma. Voy a mostrar el vídeo de la película Skyfall, en la que vamos a observar aparecerá un cuadrado rojo en el momento que nos da la alarma de la existencia de pistola. Veremos en un momento que si hay una pistola y el actor está con ropa negra de igual color, la imagen no puede detectar un objeto de igual color del fondo, e igualmente cuando la imagen no está nítida. Aquí se observa como en cuanto aparece la pistola, en un segundo da la alarma de existir un arma en la imagen. En este momento está el fondo con la ropa y no puede detectarlo. Ahora se verá que en el momento que hay una imagen en la que se puede ver el contraste, pues detecta la pistola. En este caso una imagen difuminada que no la detecta, pero en el momento que en la imagen hay una imagen en la que se ve claramente, pues nos podría dar en tiempo real el alarma de que tenemos una pistola en la imagen. Bien, muy brevemente, para terminar, bueno, estamos trabajando en algún otro ámbito de aplicación, problemas de cáncer, problemas de identificación de huellas dactilares y corales. Y para terminar, como comentaba al inicio, bueno, cómo cambian las tecnologías de la computación gracias al incremento del conocimiento del cerebro. Deep Learning es el primer herramienta, el primer conjunto de técnicas de computación inspiradas en el sistema nervioso, pero estamos en los albores y tenemos muchísimas posibilidades en el futuro. De hecho, en este trabajo publicado recientemente en la revista Nature por los padres realmente de la teoría de Deep Learning, LeCun, Benioff y Hinton, comentaban que actualmente se combina técnicas de representación con técnicas de razonamiento, que el futuro requiere de técnicas de razonamiento más complejas. Actualmente estamos utilizando técnicas de razonamiento básicas y los avances en el conocimiento del cerebro y cómo funciona el razonamiento humano van a permitir en el futuro nuevos paradigmas de representación y razonamiento complejo y, por supuesto, modelos mucho más avanzados en Deep Learning. Igualmente, comprender el cerebro, cómo funciona y cómo crear la inteligencia es un gran desafío que a su vez nos va a permitir nuevas áreas de desarrollo. Ya tenemos actualmente el área de Brain Language Computing, en la que ya tenemos algoritmos, Cortical Computing Algorithms, que nos están permitiendo detectar los captchas, pequeña secuencia de letras y números distorsionadas que nos permite identificar en Internet que no somos un robot y que somos una persona para entrar, para rellenar formularios, etcétera. O igualmente ya tenemos aplicaciones donde tenemos interface del cerebro y tenemos experimentos de la empresa Tekever donde mostraba cómo era posible directamente controlar un dron directamente con la actividad cerebral. Estamos en los albores del uso de la tecnología del cerebro o del conocimiento del cerebro para el desarrollo de tecnología inteligente. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Ahora vamos a entrar con el turno de José María Olaya. José María Olaya es el director de negocio de la filial española, de la filial ibérica de Medtronic.
José María es licenciado en Biología por la Universidad Complutense, es máster en Marketing y Dirección Comercial por la ESIC, tiene 23 años de experiencia en el sector del dispositivo médico, pasando por todas las posiciones de venta y marketing hasta su actual posición de director de la unidad de neurología y de otorrinolaringología de, como decía, de la filial ibérica de Medtronic. José María nos va a hablar sobre innovación en el conocimiento del cerebro, una visión desde la industria del dispositivo médico. Adelante, José María. Muchas gracias, José Miguel, por tu presentación. Como no puede ser menos, quiero dar las gracias a la organización del evento y también comentar o compartir que nos sentimos muy honrados, no solamente porque os hayáis acordado de Medtronic, sino en el plano personal por poder compartir con todos ustedes este foro sobre el Human Brain Project. La verdad es que es abrumador el conocimiento que me ha precedido y es verdad que hay muchas cosas por aprender. El Human Brain Project yo creo que canaliza todo lo que realmente está por llegar en el futuro y lo que a nosotros nos gustaría es plantearles cómo conectar toda esa cantidad de conocimiento con el paciente a través de la combinación del conocimiento científico, del conocimiento del cerebro y el desarrollo tecnológico. Es decir, ¿cómo impacta esto en los pacientes? ¿De acuerdo? Entonces, desde este punto de vista, me gustaría empezar por esta diapositiva. En Medtronic no hemos sido muy originales, esto empezó en un garaje, como tantas otras compañías americanas, esto empezó en un garaje. Esta imagen es real, empezó en un garaje como un departamento de reparación de equipos médicos. Earl Bakken y su cuñado, un doctor experto, especialista en cirugía cardiovascular, reparaban equipos médicos. Bien, su espíritu innovador, su espíritu emprendedor les llevó a dar un paso más y saltar de lo que era la simple reparación de equipamiento a tratar de crear algún dispositivo que aportara algo en valor para los pacientes con problemas de arritmias o de insuficiencias cardíacas. Y de ahí nació el primer marcapasos portátil, externo, alimentado por baterías, que ha dado base a lo que es una parte central de la compañía, que es la estimulación eléctrica en distintos tipos de patología. Y su aplicación, como vamos a ver, a la cirugía craneal, a las enfermedades, bueno. Este avanza y este retrocede. Vale, no te preocupes. No se oye. Muy bien, muchas gracias. Pero además de el avance tecnológico, los fundadores de Medtronic se plantearon, al poco tiempo de tener ya diseño, decir, bueno, ¿y todo esto por qué y para qué? Y crearon una misión. Medtronic es una compañía dirigida por la misión que perdura hasta hoy llega, de tal manera que empezaron a aplicar, o el planteamiento general fue la aplicación de la ingeniería biomédica para el bienestar de la sociedad, tanto a través de la investigación como del diseño, como de la fabricación, con el objetivo de aliviar el dolor, restaurar la salud y extender la vida de los pacientes. Pero claro, esto desde el punto de vista filosófico, moral, está muy bien, pero ¿cómo hacemos esto? Y teníamos que plantearnos las siguientes preguntas. ¿Podríamos crear dispositivos realmente que aliviasen el dolor de los pacientes? ¿Podríamos ser capaces de generar dispositivos que influyeran en los mecanismos cerebrales de funcionamiento y pudieran corregir determinados problemas ligados a trastornos del movimiento con algunas enfermedades neurodegenerativas? ¿O seríamos capaces, o si seríamos capaces de verdad de alargar la vida de los pacientes? Bien, pues hombre, si estamos hoy aquí es porque algo hemos avanzado, ¿verdad? Y definitivamente hemos avanzado y hemos logrado generar dispositivos que tienen que ver con aliviar el dolor, restaurar la salud y alargar la vida. El enfoque, también quiero compartirlo con ustedes, el enfoque de la compañía, que lógicamente al principio estaba en los dispositivos, ha cambiado radicalmente. El enfoque de hoy no está en el dispositivo, está en el paciente. De tal manera que en colaboración con los científicos podamos aportar soluciones integrales a los pacientes desde el inicio de su enfermedad o cuanto antes la industria pueda entrar
hasta, pasando por los procesos quirúrgicos, hasta los procesos de seguimiento. Pero para mí es importante poner al paciente en el centro de nuestra actividad estratégica. El dispositivo, en el fondo, está aquí abajo. El dispositivo es una parte de esta solución integral, completa, con el paciente en el centro de nuestra preocupación. Pero claro, esto luego, los resultados, tenemos que ser capaces de medirlo. Y siguiendo las teorías más modernas con respecto a la medición de resultados en salud, la compañía también está identificada con crear valor en salud, de tal manera que he tratado de resumirla aquí, porque hay muchas teorías, son bastante complicadas incluso de entender para nosotros, pero sí estamos en el enfoque estratégico de tal manera que los resultados en salud no se van a medir por cómo funciona el dispositivo, sino cómo refleje ese dispositivo o cómo mejore datos en salud percibidos por el paciente. Y además tiene que ser coste eficiente, dada un poco la evolución de los parámetros económicos. Bien, pues hecho este planteamiento, que es un poco el hilo conductor de toda la presentación, hemos conseguido poner electrodos epidurales para aliviar el dolor de los pacientes, otras técnicas también. Y la neuroestimulación, o la neuromodulación también, como la llamamos internamente, es una técnica que permite restaurar la vida. En ese sentido, yo soy capaz de poner esto en funcionamiento. Lo puedo hacer con el ratón, ¿verdad? Por favor, les pido que presten atención a este corto vídeo para ver el impacto de la tecnología. Para la ciencia. Hoy muchos pacientes salen del hospital con un chip. No puede ser cada día. Esto que estamos viendo, que es una acción cotidiana, como ponerse la camisa, Manuel, usted no puede hacerlo, porque tiene temblor esencial. Sí. Es lo que estamos viendo, no es un Parkinson, No. pero es una dolencia en sintomatología parecida. Exacto. Y además, esto es hereditario porque lo ha heredado de su padre. Ah, ¿usted cuántos años tiene? 67. Y la solución de momento que le han dado, que la podemos ver aquí, está en la cabeza. Aquí hay un electrodo Ujú. que termina en unos polos, ¿no? Sí. Entonces, estos polos son los que han pinchado en el cerebro. Y luego la conexión pasa por detrás de la oreja, que aquí también le abrieron todo esto. Ajá, aquí no tiene nada de cicatriz, ¿eh? Si palpas, notas... Ah, hay un cable. Sí. 2. Este chip que le han puesto para controlar el temblor está apagado, por eso Sí, le sí, tiembla sí, tanto el sí. pulso, ¿eh? Mira, ¿ves? Aquí baja el cable. Bueno, Esto es una petaca. ¿esto lo puedo yo Más- tocar? sí, ¿No sí, le importa? Más o menos como el mando, ¿eh? Ahí están las pilas. Vamos a hacer la prueba ahora. Si usted enciende el aparato, a ver cómo cesa el temblor. No sé si nos enseña el temblor. Es inmediato. Es inmediato. Tarda muy pocos segundos. Ay, se emociona Pues claro, usted. de estar siempre así, que no podía comer, no Claro. podía hacer nada. Esto ha sido un milagro para usted, casi. ¿Sí? El que le cambie la vida. Porque él es dependiente, era, hasta solucionar este problema de usted, ¿no? Es que es muy fuerte verlo, ¿eh? como un milagro. Pero está usted, sí. ¿Está usted contento? Sí, muy contento. Y está así todo el día enchufado. Sí. ¿Sí? Por la noche se apaga para dormir. Para que no gaste pilas para que me dure más. Este no es el milagro. El milagro es del médico. El médico. Mira, hija, que hace muchos años que ya no hago yo esto. Desde que me operaron, puedo hacer lo que yo quiera. Es usted un hombre independiente. Somos muy jóvenes relativamente. Bueno, pues este caso de don Manuel es uno de tantos de los centenares de miles de pacientes que pueden beneficiarse de estas tecnologías
gracias al conocimiento, a la evolución del conocimiento del cerebro y al acompañamiento del desarrollo tecnológico. Básicamente, estos dispositivos funcionan introduciendo un electrodo con unos contactos en la punta distal del electrodo a una diana que nos han marcado los especialistas, que marcan los especialistas para de diferentes patologías, puede haber diferentes dianas que son de milimétrica precisión, es decir, una desviación